¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para hablar sobre el automóvil y su tecnología. El tema del que vamos a charlar hoy es el filtro de partículas diésel, un elemento, si se quiere, novedoso en nuestro país, no tanto así en otros lugares del mundo, porque este elemento se ha incorporado a los vehículos a partir del año 2009, cuando aparecieron las normas Euro 5 y Euro 6 para vehículos diésel, y la función de este filtro de partículas es precisamente filtrar partículas de carbono, lo que comúnmente llamaríamos hollín, para que ese desagradable hollín negro que normalmente los vehículos diésel solían despedir a la atmósfera ya no se produzcan. Esto es una norma internacional que debe cumplirse y, como les decía, los vehículos diésel modernos han incorporado sin excepción este tipo de filtro. El filtro de partículas, como lo dije al principio, tiene la función de contener las partículas de carbono dentro del elemento para que no salgan a la atmósfera. Normalmente se coloca adosado o a continuación del catalizador y tiene algunos elementos que se los paso a detallar. Cuando este elemento se incorpora en el caño de escape, tiene una sonda de oxígeno, que es la encargada de sensar el oxígeno, que no se quema, que este es un dato que utiliza la computadora para saber cuánto combustible inyectar. Tiene dos tomas de presión, una previo al filtro de partículas diésel y otra posterior a la salida. Y esto está conectado a un sensor de presión. A medida que el filtro de partículas diésel se va llenando de hollín, por decirlo de esta manera, va aumentando la diferencia de presión entre la entrada y la salida, porque esta cantidad de partículas se van acumulando, hacen que la salida del escape sea cada vez más difícil y entonces cambia la presión. Este es un elemento ya determinado que cuando la computadora central del vehículo lo lee, empieza a hacer funcionar un trabajo, por decirlo así, que es el regeneramiento del filtro de partículas. ¿En qué consiste este regeneramiento? Consiste en quemar todas las partículas de carbono que hay dentro del filtro, y al quemarse, este carbono mezclado con el oxígeno de la combustión produce dióxido de carbono, que entonces ya deja de ser un elemento sólido para pasar a un elemento gaseoso y se puede despedir a la atmósfera ya con una forma más inocua. El dióxido de carbono, ya lo hemos charlado en algunas oportunidades, es un gas que está presente en la atmósfera, es un gas que nosotros conocemos porque es el que se utiliza para producir las burbujas en las gaseosas, en el champán, en la cerveza. Por lo tanto, pasa a ser un elemento, si bien no es muy deseado, porque el dióxido de carbono también produce un efecto invernadero, pero es mucho menos nocivo que las partículas de hollín. ¿Cómo funciona entonces este sistema de regeneramiento? Es muy simple. Entre 500 y 1000 kilómetros aproximadamente se calcula que el filtro de partículas se va a saturar. En ese momento la computadora envía una inyección extra de combustible entre un 10 y un 15% más. Este combustible llega sin quemarse en el motor a donde está el filtro de partículas. Como este filtro de partículas está en una temperatura mayor a los 600 grados, el combustible se autoquema, por decirlo así, dentro del filtro de partículas, la sigla es DPF, y los quema y ahí se escapan. Es muy importante la regeneración del filtro de partículas. La regeneración, como ustedes ven, se hace entre 500 y 1000 kilómetros automáticamente, porque la computadora lee que está saturado y produce este regeneramiento. Pero con el paso del tiempo, el regeneramiento cada vez es menor y se calcula que cuando ya el DPF tiene entre 80.000 y 100.000 kilómetros, está muy saturado y debe reemplazarse. La pregunta es, bueno, ¿es un elemento barato para cambiarlo? Realmente no es un elemento muy barato para cambiarlo. ¿Cómo hacer entonces para prolongar la vida útil? Bueno,
En algunas otras emisiones hemos charlado de algunos productos que trabajan por nanotecnología dentro del automóvil. Hemos visto un descarbonizante de motor, hemos charlado sobre un limpiador del sistema de combustible que es capaz de transformar al agua en un líquido miscible con el combustible. Todo esto a través de la nanotecnología. Y también hay productos que están específicamente diseñados para la limpieza interna del DPF. Haciendo esto con cierta asiduidad, logramos prolongar notablemente la vida del filtro de partículas y hacer que su reemplazo lo podamos extender más allá en el tiempo. Entonces, la idea es que, además del proceso de regeneramiento que lo hace automáticamente el vehículo con este filtro, tenemos la posibilidad de cada cierta cantidad de kilómetros, yo les diría que sería muy importante hacerlo cada vez que hagan un servicio de lubricación, es decir, cada 10.000 kilómetros, hacer una limpieza específica del DPF, una limpieza no automática como la que produce el vehículo, sino una limpieza externa a través de este producto que va a hacer que las partículas de carbono que están dentro